agradecimiento a nuestro Señor y de gozo también, de regocijo, vamos a seguir cantando a nuestro Señor un canto muy hermoso, porque este es como algo íntimo con nuestro Señor. Se titula A Cada Instante, pero es de esa habitación que tenemos dentro de nuestro corazón, en donde está esa presencia de nuestro Señor y nosotros a solas. Vamos a cantar. Señor, en suprema adoración.
Padre. Así vamos a seguir alabando a nuestro Señor para que sea Él el que renueve nuestras fuerzas, porque hoy es el primer día de la semana y necesitamos la fuerza del Señor para continuar en esta vida y para seguir teniendo un corazón regocijado. Porque si no ven un corazón regocijado, las personas van a pensar que nuestro Dios es igual al de ellos. Nosotros tenemos que manifestar y dar testimonio, aún con nuestro rostro, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es al Señor que nosotros servimos. Vamos. Ya no quiero ser igual. En el nombre de Jesucristo te lo anhelamos, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a entrar en la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 19, el versículo 45 al 48. Purificación del templo. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su palabra.
Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra que hemos leído. La hemos abierto. Te damos gracias que tu palabra nos continúa hablando aún hasta el día de hoy. Hemos abierto tu palabra, ahora abre nuestro corazón para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Antia Mumbai. Ese es el nombre de una mansión cuyo dueño es Mukesh Ambani, de India. Esta mansión tiene la distinción de ser la más grande y la más lujosa del mundo, con un costo de 1.4 billones, con una B, no millones, sino con una B, billones de dólares. Esa casa tiene 27 pisos. Tiene estacionamiento para tiene un garaje para 168 carros. Tiene 3 pistas de aterrizaje para helicópteros. Tiene estudios para baile, para arte, para yoga. Y, noten esto, creo que en la India hace mucho calor. Así es que esta familia tiene un cuarto en caso de que se ponga muy sofocante, en caso de que haga mucho calor. Ellos pueden ir a un cuarto donde las paredes de ese cuarto lanzan nieve y se crea un ambiente como si estuviese nevando. Estas palabras tienen su cuarto de nieve. Ahora, dije todo esto para hacer la pregunta: ¿en qué casa vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Vive Dios en una casa tan elegante como la que acabo de describir? Aquí acabamos de leer una escena donde Jesús echa fuera a todos los cambistas y los oportunistas que estaban haciendo de la casa de su padre un negocio. Ahora, es interesante que Jesús no le llama a ese lugar un templo, le llama una casa. Cuando hablamos de una casa, eso conlleva la idea de relación, la idea de intimidad. No hay un lugar tan especial como nuestra casa. Es el lugar de familia, el lugar donde nos relacionamos. Aún después de un viaje largo, es un gozo regresar a nuestra casita. Así es que Jesús le llama al templo la casa de su Padre, cuya misión y cuyo propósito es ser una casa de oración. Ahora, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Él es espíritu. Pero lo que ha pasado es que en el pasado, Dios ha designado templos como ciertos lugares donde su presencia se manifiesta en una manera muy palpable y en una manera muy especial. Pero aquí, recordemos que Jesús se refiere al templo como la casa de su Padre. Entonces, la pregunta es: ¿en qué casas ha vivido el Señor? ¿Cuáles han sido los domicilios donde Dios ha manifestado su presencia? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Pudiéramos tomar un GPS y encontrar esos lugares? Bueno, otra vez repito, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que está presente en todo lugar. Pero no cabe duda que en la palabra de Dios vemos que ha designado lugares donde Él ha querido encontrarse con el hombre, tener un encuentro con nosotros. Ahora, vamos a ver en este día las 4 casas de Dios.
En lo general, en los Estados Unidos, familias se cambian un por medio de 12 veces durante su vida, o más o menos cada 5 años la familia se muda a otro lugar. Estamos calculando, mi esposa y yo, que desde que nos conocemos nos hemos mudado 15 veces, es decir, 3 más de lo normal. Y la número 16, bueno, yo creo que mi próximo domicilio va a ser el cielo. Pero sí, nos hemos movido 15 veces. Hemos vivido en una casa rodante, fue nuestra primera casa, a mobile home. Hemos vivido en apartamentos y casas que hemos rentado y nos hemos movido 15 veces. Eso es nomás durante el tiempo que yo he estado casado con Olivia. Antes, en mi niñez y mi infancia, quién sabe, muchas veces, tal vez se puede añadir muchas veces más. Entonces, para poder contestar la pregunta ¿dónde Dios vive? Tenemos que estudiar un poco la historia a través de toda la Biblia. Entonces, Dios, como dije, es omnipresente, pero Él ha escogido 4 lugares donde Él quiere manifestar su presencia. Entonces Dios ha tenido 4 diferentes casas. Y voy a comenzar mencionando las primeras 3. El tabernáculo, que era un tipo de casa rodante, era un santuario portátil. Número 2, el templo de Salomón. Y número 3, el templo de Herodes. La cuarta se la voy a explicar en unos cuantos momentos. Pero primero tenemos el tabernáculo. Todos digan la palabra tabernáculo. Tabernáculo. Era como una tienda, era como una carpa. Y la descripción del tabernáculo inicia en Éxodo 25, donde Dios le instruye a Moisés que Él quiere que Él elabore una estructura temporal donde Él podía manifestar su presencia en una manera muy especial. No sé si ustedes saben eso, pero hay 50 capítulos que se dedican a cómo Dios quería que Moisés construyera el tabernáculo. Dios ahí da instrucciones específicas del material, las dimensiones y las divisiones que iba a haber en este tabernáculo. Así es que el tabernáculo se usó durante el peregrinaje de Israel por el desierto en rumbo a la tierra prometida. Entonces el plan era esta: cuando ellos se acampaban, así ahí, wow, rápido la tecnología aquí. Cuando ellos se acampaban en un cierto lugar, ellos allí podían instalar, y luego después de que se mudaban y seguían en su camino, pues lo que hacían era que desmantelaban todo el tabernáculo y reiniciaban su viaje por el desierto. Entonces era como un templo portátil, un santuario portátil que se podía mover. Era como una casa rodante. Número 2. El número 2 es el templo de Salomón. Templo de Salomón. Entonces, ya cuando Israel entró en la tierra prometida, ellos comenzaron a desarrollarse como nación y comenzaron a habitar en la tierra prometida. Miren, ahí está, rápido la tecnología. Ahí está el templo de Salomón. Ellos comenzaron a habitar allí en la tierra prometida y ellos eligieron a su primer rey. ¿Quién fue el primer rey? A ver aquí. Saúl. Y luego después de Saúl, ¿quién fue? David. David comenzó a reinar. Ahora David en su corazón, él quería un templo permanente para hacer la casa de Dios. Y él estaba dispuesto a usar el dinero, los recursos que él tenía, para edificar un templo magnífico para la gloria de Dios. Pero Dios no le permitió construir ese edificio, ese templo, porque había sido, ¿qué? Un hombre de ¿qué? De guerra. ¿Okay?
tenía sus manos con sangre. Muchas veces los sueños que tenemos no los logramos y resulta que nuestros hijos son los que sí alcanzan esos sueños que nosotros no pudimos realizar. Entonces Salomón, su hijo, construyó este hermoso y bello y majestuoso templo, y allí en Primera de Crónicas se describe cuando se instaló, cuando se inauguró este templo. Y fue un día glorioso donde la presencia de Dios descendió en una manera sobrenatural, y fue algo tan real y tan conmovedor que los ministros no podían permanecer de pie. Después de Salomón, pues se dividió el reino, y Israel nunca alcanzó la gloria, las riquezas y la estatura de antes. El pueblo de Dios pasó por altos y bajos, y en muchas ocasiones le servían a otros dioses y fueron infieles a Dios. Dios permitió que ellos fuesen castigados, y en el año 586 antes de Cristo, los babilónicos destruyeron el templo de Salomón. La casa número 3 de Dios, el templo de Herodes. Esa es la tercera casa de Dios. Entonces los babilónicos, recuerden que ellos vinieron, destruyeron el templo de Salomón, pero ellos después fueron vencidos por los persas. Y los persas dieron permiso a los israelitas, porque ellos estaban en exilio en Babilonia, y se les dio permiso para que fueran, reedificaran el muro y el templo. Así es que bajo el liderazgo de Nehemías, Zorobabel, Esdras y Ageo, el templo se reconstruyó. Herodes, y por esa razón se llama el templo de Herodes, porque Herodes lo amplió, lo hizo más elegante, más majestuoso, y por eso se llama el templo de Herodes. Pero, así como el Señor Jesucristo lo había predicho, lo había profetizado, en el año 70, que viene siendo como 35 años después de que Cristo fue llevado a la cruz, ese templo fue destruido por los soldados romanos que estaban bajo el mando de el general Tito, y el templo quedó totalmente aniquilado, quedó totalmente destruido. Y en esa guerra contra los romanos, más de 100,000 judíos perdieron su vida. Y los que no perdieron su vida, muchos de ellos fueron dispersados por todo el mundo. Y por eso hay judíos en casi todo país del mundo. Hay judíos en Venezuela, hay judíos en México, hay judíos en Colombia, en Estados Unidos. Pero en el año 1948, también después de que los judíos fueron derrotados, la tierra ya se le dio otro nombre. No era Israel, sino Palestina, se le dio el nombre de Palestina. Pero en el año 1948 las Naciones Unidas permitió la formación de Israel como país, y algunos judíos regresaron a su tierra natal. Ahora, lo único que queda del templo de Herodes es la pared del lamento, o la pared del oeste. Es una pared de como 160 pies de largo, 60 pies de alto, y allí, si ustedes van a YouTube, ahí pueden ver que los judíos ahí se la pasan orando, se la pasan llorando, se la pasan añorando ese día cuando el Mesías que ellos esperan regrese y venga a instalar un reino político. Ellos no esperan un Mesías que lo va a salvar. Los judíos, ellos esperan uno que los va a llevar a un triunfo político. Entonces allí ellos escriben sus oraciones en pedacitos de papel y los meten en las grietas que están en esa pared. Y es la pared del
lamento. Y ellos creen que algún día va a regresar el Mesías y entonces se va otra vez de nuevo a construir el templo que ellos quieren construir en el lugar donde estaba el otro templo, pero el único problema es que allí, precisamente en ese lugar, está la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, que son lugares sagrados para los musulmanes. Entonces, si en este momento ellos quitaran esos dos lugares, hubiera grandes problemas, hubiera una guerra muy catastrófica, porque son lugares sagrados para los musulmanes. Entonces, quiero que entiendan que el templo de Herodes fue donde Jesús volcó las mesas de los cambistas. Se llamaba el templo de Herodes. Ahora, 3 casas donde Dios ha vivido. Vamos a repetirlo. Tabernáculo, templo de Salomón y el templo de Herodes. Número 4. A esa casa Dios se mudó y allí va a ser su residencia para siempre. ¿Saben dónde es? Adentro del creyente. Es decir que la morada de Dios es en el interior de cada creyente. Y se usa la palabra alma, se usa la palabra espíritu y corazón para designar la parte espiritual donde el Dios del cielo mora. Y los pasajes que apoyan esto se los voy a mencionar. Así es que, ¿listos? 1, 2, 3, vamos con nuestras Biblias a ver varios pasajes donde vemos ese respaldo para darnos cuenta de que la morada de Dios ahora, su último domicilio, la última casa donde va a vivir es dentro del corazón de cada uno de nosotros. En Hechos 7, 48 y 49. Ahora sí, vamos a arrancarnos. Hechos. Vamos a Hechos. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Wow. Es lo que nos impresiona a nosotros, ¿no? Los templos hechos de mano, los catedrales, los turistas, cuando van los turistas, a ellos les impresiona ver esos magníficos templos. A mí no me impresiona tanto. Yo no estoy muy interesado en visitar catedrales antiguos, porque en realidad Dios no habita en templos humanos. Esa no es su morada. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 17:24, vamos a ver ahí. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, hermanos, porque a veces los seres humanos veneran los templos. Aquellos ustedes que tienen un trasfondo católico, tal vez se acuerdan cuando pasaban un templo y se persinaban, ¿no? Iban pasando un templo y, ok, es un lugar especial, me voy a persignar. Es porque el ser humano venera y le dan reverencia a un templo hecho por manos de hombre, pero la palabra de Dios dice que Dios no habita allí en esos lugares, porque vamos a hablar un poquito de la terminología. Ok, hermanos, miren, un templo es el edificio.
La iglesia, bueno, voy a retroceder. Un creyente es una persona que ha aceptado en Cristo. Un evangélico es una persona que cree en las buenas nuevas. Así es que un grupo de creyentes es la iglesia. En otras palabras, la iglesia es un grupo de creyentes que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y donde quiera que se reúnen hermanos que tienen la fe en Cristo, esa es la iglesia. Aunque no tengan edificio. Amén. ¿Sí me explico? Una iglesia es una iglesia aunque se reúnan debajo de un árbol. ¿Puedes decir amén a eso? Porque la iglesia es una agrupación de creyentes. Por eso es incorrecto decir yo voy a la iglesia. Porque la iglesia es cada persona que ha puesto su fe en el Señor. Muy bien, vamos a continuar. Más pasajes. Juan 14:23. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios mora dentro de nosotros. Wow. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un pasaje más, Segunda de Corintios capítulo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que aquí vemos en este pasaje que Cristo se indignó, volcó las mesas de los mercaderes que estaban allí haciendo negocio. Los animales que ellos vendían, los vendían a un precio más elevado que lo que podían encontrar afuera. Se estaban aprovechando de la gente. Ahora, la gente podía llevar su propio víctima para ser sacrificado, pero ellos le ponían un pero, ¿verdad? Si llevabas tu propio cordero, decían: no, pues tiene este defecto. Y el plan de ellos era venderte los animales que ellos tenían a un precio más alto. Así es que ellos se estaban aprovechando de la gente, y él los echó, volcó las mesas y los
mandó que se largaran de ahí de ese lugar. No dice la palabra de Dios que usó un látigo. No dice que con un látigo les dio las espaldas. Tal vez lo hubiera hecho, pero no lo hizo, ¿verdad? Simplemente volcó las mesas, los echó para afuera. Y vemos nosotros este relato y decimos, wow, esto es algo muy interesante, que lo que Jesús hizo. Pero si lo vemos esto nomás como algo histórico, ¿de qué nos sirve a nosotros? Tenemos que reconocer que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y déjame hacerte la pregunta. Jesús echó fuera los oportunistas ahí que se estaban aprovechando a la gente. La pregunta es si Dios ahora mora en tu corazón, ¿qué es lo que el Señor tiene que echar fuera de ti? Ahí es donde cambia la historia. Ahora ya no es de algo que pasó hace muchos años atrás, ahora es algo que tiene relevancia a nosotros hoy en día. Porque ciertamente hay cosas que no le agradan a Dios y que Dios quiere que echemos afuera. Él le llamó al templo, le llamó la casa de Dios. Casa. Es algo más íntimo, es algo más personal, es algo más especial. Es donde nos relajamos, donde tenemos comunión, donde platicamos el uno con el otro. Y dijo que la casa era la casa de su padre. Y era principalmente el negocio, es decir, la tarea principal es que sea una casa de oración. Y muchas veces pasamos eso por alto. Las reuniones de oración muchas veces son las que tienen menos asistencia. Y no debe de ser así. Porque el enfoque, la tarea principal de una iglesia es ser una casa de oración. Todos digan casa de oración. Casa de oración. Entonces recuerden que Dios ha cambiado su domicilio. Ahora ya no vive, tú vas a un templo, vas a un lugar turístico, entras a un templo, wow, qué hermosas la arquitectura greco-romana, los vidrios, qué hermoso arte tienen. Dices tú, wow, hey, wait a minute, un momentito. Dios no habita ahí. Dios habita en el corazón de los creyentes. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque Dios ha cambiado su domicilio. Dios ahora mora en el corazón de cada creyente y Él se molesta, así como se molestó con aquellos cambistas que estaban tomando ventaja de esa gente. Así Dios también se molesta cuando hay algo desagradable adentro de nosotros, porque Él siempre quiere el primer lugar. Él se molesta cuando no le honramos. Dios entra en nuestro interior a través del Espíritu Santo, y tenemos que recordar que el Espíritu Santo se puede contristar. La Biblia dice eso claramente. ¿Y qué es contristar? Contristar es simplemente cuando tú tienes un invitado en tu casa y no le pones atención. Yo te digo, hermano, ven para mi casa, y luego no te pongo atención, no te brindo atención. Esa persona se va a poner triste. Y Dios siempre debe de ser el invitado de honor adentro de nuestro corazón. Además, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No se debe de contaminar nuestro cuerpo con sustancias que perjudican nuestra salud, como el tabaco, las drogas ilícitas. Y finalmente, el interior de nuestro ser es un lugar de comunión con Dios. Así es que, hermanos, no vean este relato como una historia del pasado. Se aplica a nosotros hoy en día.
Él volcó la mesa de los campistas. ¿Qué es lo que el Señor tiene que volcar en nuestra vida? Hay algo que tiene que, no está bien, tiene que volcar, tiene que echar fuera, porque es algo que no le trae honra y gloria a Él. No hay que ver esto como algo histórico. Sí, fue algo histórico, algo que pasó y algo que provocó mucha ira con los fariseos y los saduceos, que ya de aquí en adelante el odio contra Él se va a intensificar hasta que lo llevan a la cruz. Pero recordemos que ahora Dios mora dentro de nuestro corazón y todavía Dios tiene celo por nosotros. Él no quiere que nada tome el lugar que a Él le corresponde. Él quiere que siempre recordemos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Dios del cielo, que mora en el interior de nuestro ser y quien desea tener comunión con cada uno de nosotros. Y termino con esto. Alguien ha dicho esto. Dice, Dios es tan grande que todo el mundo no lo puede contener. Imagínense, todas las galaxias del universo no pueden contener a nuestro Dios, un Dios tan grande que tenemos, que dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice que Dios es tan grande que todo el universo no lo puede contener y sin embargo tan pequeño que puede venir a morar en nuestro corazón. Qué cierto es eso. Así es que, hermano, recuerda que Dios se acaba de mudar a la cuarta casa, nuestro corazón, su residencia permanente. Así es que habla con Él, deleítate en Él y ten comunión con Él. Deleítate a sí mismo en Jehová, como dice el salmista. Él está ahora adentro de nosotros y es su residencia permanente. Ahora, hay unos que, yo estoy consciente, hay unos que creen mucho en el nacionalismo de Israel y dicen que que algún día el templo se va a reconstruir y que, algo que encuentro un poquito difícil para ver esto, que dicen que los sacrificios van a continuar otra vez. Es para mí algo difícil para captar eso. Personalmente, yo creo que ya Dios se movió por última vez en el corazón, al corazón de cada creyente que pone su fe y su confianza en Él. Vamos a orar. Sea que alguna persona que tú nunca lo has invitado para que Él sea el invitado de honor en tu corazón, en este día lo puedes hacer y conocer a Dios de una manera personal. Por eso a veces le preguntamos a un creyente, ¿tú conoces al Señor? Es una pregunta interesante que preguntarle a una persona, ¿conoces al Señor? Porque en realidad no le estamos preguntando si tiene religión o si es miembro de la iglesia bautista o lo que sea. Estamos preguntando, ¿tú conoces al Señor? Es decir, tienes una relación con Él. Y tú tienes una relación con Él cuando lo invitas en tu corazón, cuando tienes comunión con Él, cuando platicas con Él y cuando te relacionas con Él. Si hay que alguna persona que no le conoce, esta tarde tú lo puedes venir a conocer. Habrá que alguna persona, alguien aquí, ahí donde estás. Levanta tu mano si quieres recibir a Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos estado en este día de hoy escuchando tu palabra y entendiendo que ya te has mudado a tu cuarta casa, que es el corazón de cada creyente que invoca tu nombre.
Señor, ayúdanos a deleitarnos en ti a través de toda la semana y gozar y disfrutar de esa comunión. Pues lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, quien nos salvó y dio su vida por nosotros en el madero. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por haber estado hoy en este día en tu casa, que tú llamas una casa de oración. Todo esto más lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La persona que está a tu lado, dile: Cristo te ama y yo también. Amén. Bendiciones, hermano.